Bien, este espacio de Vino una charla, que ya tiene varios encuentros, este es el número 13, y bueno, comenzó con como un pequeño sueño, así, encontrarnos y dialogar, movidos por la pandemia, y poder pensar la pandemia a través de la filosofía y la teología, y también de otros saberes, ¿no? Cuestión de que esto sea abierto, no de una manera plural, interdisciplinar. Bien, hoy tenemos como exponente a Ricardo Lombardo, Ricardo como no ya vino. Alexi anticipó, un profesor, Enrique. ¿no? Vive en Córdoba, pero es porteño, ¿no? Y de los buenos porteños, quien lo conocemos y estuvimos en Córdoba, hemos conocido su corazón hospitalario, justamente con la charla eh, del viernes pasado, encaja en la figura de Enrique, ¿no? La hospitalidad. Bien, Enrique hoy nos propone pensar, ¿no?, la pandemia en estos dos anclajes. Uno en el primero en reconstruirnos, y también a partir de esa reconstrucción en un proceso histórico. Bueno, Enrique, el espacio todo tuyo. Gracias, Claudio. Primero tengo que hacer un mea culpa y pedir perdón de el escrito, que hay algunas oraciones que hoy, releyéndolo hoy al mediodía o después del mediodía que pude retomar el texto, veía que había algunos errores de sintaxis en algunas oraciones. Todo producto de que a las 4:30 de la mañana lo terminé de escribir. Y a las 8 tenía clase, entonces estaba apretado con los horarios y cuando pude te lo mandé así como estaba, sin darle una lectura para corregirlo. Dicho esto, ya hace varios años, pero con la pandemia quizás se ahondó esta situación de poder pensar esta realidad que nos toca vivir como argentinos, como latinoamericanos, y desde la perspectiva que cada uno tiene desde la profesión que ha elegido, que en este caso yo soy docente, he estudiado filosofía, he estudiado teología, son las dos cosas que por ahí me gustan, y bueno, a raíz de mi experiencia, desde la práctica, desde la vida, desde la filosofía y desde mi experiencia de fe, se me ocurre cómo vivir este tiempo y cómo posicionarnos en un futuro que de alguna manera, como digo en el inicio, lo pensamos y lo sentimos como una esperanza. No una esperanza tonta, sino una esperanza que debe ser llevada a la realidad desde la acción, desde un movimiento donde lleva un esfuerzo. La esperanza no se construye solamente, bueno, me pongo a esperar a ver si llueve. La cuestión es esperar moviéndonos para que esos sueños, esos deseos, se hagan de alguna manera realidad. En este tiempo de pandemia, que estamos acuarentenados, encerrados en nuestros hogares, muchos de nosotros, y que el contacto con otros se dificulta, pareciera que la situación es más difícil de poder llevar adelante una acción concreta. Sin embargo, creo que el pensar es un modo, una manera de accionar. A veces un poco más pasiva que estar con otros, pero sí es una acción. Los momentos que estamos pasando nos llevan a protegernos, a guardarnos, con todo lo que esto implica.
no hemos vivido una situación así en nuestras vidas, ninguno de nosotros, creo. De esta manera, donde toda la humanidad está padeciendo esto ya lo hemos hablado en otras charlas, ¿no? Estamos padeciendo una situación que nos lleva a todos a vivir situaciones nunca antes vividas, donde las relaciones que tenemos con nuestros íntimos, con las familias, con los que vivimos y con aquellos que no podemos verlos en este momento, dificulta el hecho de poder expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo internamente y a modo familiar muchos, ¿no? Toda esta situación hace que en estos más de 4 meses que ya llevamos de cuarentena, en muchas familias, en muchos de nosotros, se produce un desgaste, se profundice en muchos la desesperanza. Desde el agotamiento, desde esta ansiedad porque esto termine, empieza a producirse la desesperanza. Ahora, para nosotros, que tenemos una mirada sobre la vida y que de alguna manera nos sentimos habitados por la vida en mayúscula, es un tiempo, así lo veo, propicio para pensarnos, no solo en el analizarnos a nivel personal, sino, y desde el día a día, sino más bien a nivel sociedad, a nivel país, a nivel humanidad. ¿Qué ha pasado en este último tiempo para que lleguemos a este momento? Y también hacernos la pregunta, a partir de ahora, ¿cómo queremos vivir? ¿Qué queremos? ¿Qué modelo de vida ansiamos tener? ¿Cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos para lo que venga? Me parece que este es un momento propicio para poner esos deseos en acción y hacerlos realidad. Para los que creemos, es de alguna manera pensar que el reino se puede hacer posible, y hoy más que nunca. Toda esta introducción, que a lo mejor no dice nada, pero dice, es porque en este último tiempo vengo escuchando, vengo viendo, vengo sintiendo la situación de muchas mujeres y hombres que están padeciendo distintas situaciones. No solo acá en Argentina, no solo en Latinoamérica, sino como humanidad. Por eso digo que creo que tenemos la oportunidad histórica de llevar adelante nuestras creencias, nuestros saberes y deseos a la realidad. Es ir haciendo real aquellos sueños, aquellos deseos, aquellas circunstancias con las cuales fuimos preparándonos, formándonos, y por ahí, quizás en mi caso, muchas de ellas han quedado sin ser puestas en la vida cotidiana. Por eso pensé en hacer un análisis del pasado, de dónde venimos, para pensarnos un poco en el presente que nos acontece, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para finalmente hacer un cierre con lo que yo creo que son los sueños que debemos poner en acción para hacer realidad de alguna manera esos, no solamente esos sueños y esos deseos, sino ese reino que planteé en algún momento. Me parece que el reino de Dios que Jesús anunció
la Iglesia muchas veces, o en este último, no en este último tiempo, sino en estos siglos que han acontecido por diferentes circunstancias, porque no es echarle la culpa o hacerlos responsables, sino que las miradas eran otras, las experiencias fueron otras, y las construcciones que se fueron haciendo fueron distintas de las nuestras, y la mirada sobre lo que realmente le mostró Jesús a sus seguidores, a sus discípulos y discípulas, es totalmente distinta de lo que significaba realmente y lo que vivió la Iglesia durante muchos siglos sobre el reino de Dios. Nosotros tenemos la suerte y la gracia de poder haber hecho una revisión de lo que durante mucho tiempo la Iglesia creyó que era una cosa y realmente fue otra. La tecnología, la recuperación histórica que se ha hecho de muchas cuestiones, el estudio profundo de la exégesis, ha hecho que las miradas hayan cambiado con respecto a lo que durante muchos siglos se pensó y se creyó. Hago un breve recorrido de la historia, de nuestras búsquedas, porque creo que es importante recuperar de dónde venimos. Yo pongo ahí que nuestra identidad, hablo de lo argentino, ¿no? Nuestra identidad nacional nace un 25 de mayo de 1810. Todo esto lo sabemos todo, pero en realidad eso es una fecha nada más. Ya antes de esa fecha había mujeres y varones que estaban trabajando para que esa fecha cobre un sentido y tenga todo un sentido. Lugares que también fueron importantes para que esos hombres y mujeres también cobrara sentido. Yo por ahí pensaba en el Colegio San Carlos, con todos los personajes que han salido de ese colegio y que intervinieron en la Revolución de Mayo, en las invasiones inglesas, que propiciaron todo un movimiento desde Buenos Aires y también desde el interior. Pensaba en la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú, con todo lo que significó, en Córdoba, la Universidad de Córdoba. Todas esas cuestiones fueron haciendo y fueron formando varones que empezaron a mirar nuestra tierra, nuestro lugar, como algo distinto de lo que era Europa. Querían de alguna, más allá que tenían la mirada europea, pero miraban qué estaba pasando acá. Y pongo el ejemplo de Belgrano, cuando muchos dicen, Belgrano estaba loco, quería elegir un rey que fuera inca. Belgrano, que fue uno de los poquitísimos que fue a estudiar a Europa, porque su familia económicamente podía, y por eso fue a estudiar a Europa, donde se formó un hombre que sabía 4 idiomas, que se preparó desde allá, que traía un pensamiento europeo, pero sin embargo, él pensó la realidad desde circunstancias que estaban ocurriendo en Latinoamérica. Y ahí puse varios nombres que me iban surgiendo, de varones y mujeres que hicieron ese acontecer histórico. Pongo el hecho de Güemes. ¿Por qué lo pongo a Güemes? Porque en las invasiones, durante las invasiones inglesas, Güemes estaba en Buenos Aires, no estaba en Salta. Y hay hace un tiempo, viendo un video sobre la historia de Güemes, no sabía yo que Güemes durante, no sé si la primera o la segunda invasión inglesa, en una bajante del Río de la Plata, entra a caballo con un grupo sobre un barco inglés y lo toman. Toma el barco, ya en la predisposición de este hombre ya estaba, entre comillas, lo que significaba el arraigo de la tierra, ¿no? de lo que significaban las Provincias Unidas del Río de la Plata para él. Y en el proyecto de San Martín, Güemes tiene una importancia
impresionante porque para San Martín el proyecto de él, que era ir por mar hasta Lima, tenía una contraparte de que Güemes vaya ingresando a Lima por el Alto Perú y de esa forma llegar hasta Lima a caballo con su ejército. Y de esta forma tomar todo el virreinato de Perú desde el mar y desde las montañas. Esa era la visión que tenía San Martín. Digo, nombro a estos porque los conocemos, pero hay un montón de pensadores y de libertadores en distintos lugares de la América del Sur y de la América Latina. Andrés Bello, por ejemplo, el gran pensador de la revolución desde Venezuela, José Martí posteriormente, en Cuba, pensadores que de alguna o literatos que pensaron cómo podíamos hacer de esta tierra que la manejáramos nosotros y no que nos dijeran desde Europa cómo teníamos que hacer. En Argentina, con avanzado el siglo XIX, van a aparecer Sarmiento y Alberdi. Los pongo a ellos dos porque son dos grandes referentes del pensamiento, estemos de acuerdo o no. Acá no los nombro con un sentido de reconocimiento, sino de cómo pensaron, sino de un reconocimiento de animarse a pensar y de pensar un país, más allá que estemos de acuerdo o no con lo que ellos pensaron para el país. De Juana Manso, que llevó adelante el proyecto educativo de Belgrano y que de alguna manera lo hizo realidad. Y a principios del siglo XX no nos podemos olvidar de lo que significó José Ingenieros para el pensamiento nacional. Vuelvo a decir, estemos de acuerdo o no con José Ingenieros también. Pero no podemos olvidarnos de la reforma universitaria del 18 en Córdoba, los congresos de filosofía que se fueron dando en el país, uno en el 49, el otro en el 72, hace poco hace unos años atrás se hizo uno más, pero tanto el del 49 como el del 72 tienen una importancia grande para ser disparador de los del autor que yo voy a tomar en la segunda parte, que es Dussel. Digo, yo nombro ahí a Arturo Jaureche también, que me parece un pensador que de alguna manera iba a contrapelo, por tomar una de sus palabras también, de lo que otros estaban pensando como país. Todo esto, toda esta situación, digo, y pienso en una realidad latinoamericana del siglo XX, que sirvieron como disparadores también a pensadores argentinos. Pienso en el mexicano Leopoldo Sea, en Salazar Bondí, peruano, en García Vaca, que es un español, pero que podemos decir que fue más venezolano que español, porque se radicó en Venezuela y después terminó muriendo en Ecuador, pero que se escapó del franquismo y se arraigó en Latinoamérica, y después que Franco murió, volvió varias veces a España, pero entendió que su tierra era Latinoamérica. Todos estos pensadores que voy nombrando empezaron a buscar una raigambre latinoamericana del pensamiento, que la filosofía no solamente era europea, sino que había una raigambre latinoamericana, y que de algún modo la filosofía que nos venía de Europa era una filosofía colonizadora. Esto es lo que se empezaron a dar cuenta ellos. Dentro de las corrientes filosóficas, por ahí anoté algunas que tienen que ver con, una es la teoría de la dependencia,
esta famosa teoría de la dependencia que pone 3 grados, los países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, o sea, los desarrollados, los subdesarrollados y los en vía de desarrollo. Y acá un grupo de pensadores y economistas brasileños que van en contra justamente de estas teorías que hablaban de estos 3 mundos y empiezan a decir que en realidad Latinoamérica no es subdesarrollada, sino que el gran problema de Latinoamérica es que es dependiente. No subdesarrollada, sino dependiente. Critican el sistema económico en el cual Estados Unidos, dicen, como potencia y país desarrollado, pone dinero, presta dinero a los países latinoamericanos con el fin de que a la vez estos países, a la larga, se alineen a los proyectos y políticas que Estados Unidos exige a estos países deudores. Esta es la realidad que van viendo estos autores brasileños. También tomo otro, en este caso no es un economista, sino más bien, aunque habló de educación bancaria, es un pedagogo brasileño, Paulo Freire, que piensa y que critica la opresión que vive Latinoamérica. Él llama a concientizar, a pensar, a actuar en la necesidad de crear conciencia de esta dominación, porque es el modo y la manera de salir de esta, dice. En sus palabras, en un párrafo de su obra, ahí se me fue el nombre, Pedagogía de los oprimidos, no, o algo así, se me fue el nombre, perdón. Dice, solo los oprimidos liberándose, solo los oprimidos, los pueblos latinoamericanos liberándose, pueden liberar a los opresores de la carga de ser opresores, ¿no? Estos, en tanto clase que oprime, dice, no pueden liberar ni liberarse. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el trasfondo de esta frase? La responsabilidad es nuestra, no es de los otros, es nuestra. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de la situación que vivimos y por qué la vivimos. Y de esa forma vamos a hacer que aquellos que nos oprimen se den cuenta de que nos están oprimiendo. Otra corriente filosófica que van haciendo en este siglo XX son los pensadores y filósofos cristianos, que comienzan a releer la historia y situación de América Latina del posconcilio y fundamentalmente luego de lo que significa Medellín en 1968. Algunas corrientes comienzan a dialogar con el marxismo y el posmarxismo de la época, a veces de manera enriquecedora y con gran crecimiento, y otras ramas que condujeron a la violencia, que nada tiene que ver, y esto lo digo yo, con el cristianismo, entendido desde la vida del mismo Jesús. Nada tenía que ver con las visiones cristianas, pero han tomado o tomaron ese camino. Por ahí otro pensador cristiano que tomo es Ignacio Ellacuría, vasco radicado en El Salvador durante mucho tiempo y que muere mártir en 1989, conjuntamente con toda la comunidad jesuita en la que vivía. La cocinera, la hija, bueno, son todos acribillados, y él pensaba la filosofía como liberadora, debía ser crítica y creadora, no solamente criticar la realidad, sino recrear esta realidad, para así desenmascarar, quitar las caretas a las ideologías que hay detrás, que nada tienen que ver con la dignidad de los hombres. A su vez, debe proponer una teoría fundamentada en la realidad de un pueblo que sufre. El pueblo tiene que saber
de qué hay que liberarse. Debe saber el cómo hay que hacerlo. Y fundamentalmente, cuál es su objetivo final. Si la filosofía, según Ellacuría, no pasa por estos tres ámbitos, no es una filosofía liberadora. No hay ejercicio liberador abstracto, dice Ellacuría, y en un ámbito ahistórico. La liberación se produce en la historia y en forma real y concreta. La liberación debe ser contextualizada. Por último, tomo a los filósofos de la liberación. La filosofía de la liberación nace acá en Argentina a principios de la década del 70 del siglo pasado. Dentro de los exponentes que tomo yo, tomé tres, solamente tres, pero hay otros. Tomé a Kusch, tomé a Dussel y a Scannone, que más o menos todos los conocemos. Kusch plantea como pautas de esta filosofía de la liberación su pensamiento desde lo popular, desde las culturas precolombinas, la búsqueda del alma, dice, de la esencia de lo auténticamente americano, lo indígena como lo distinto de lo europeo. Así lo propiamente americano, dice Kusch, es el estar, que es más respetuoso con la realidad y en contraposición del ser que es propiamente europeo. Lo importante o la impronta que tenían los pueblos originarios era lo comunitario. No pensaban a la manera europea desde un ego que es lo individual, sino que lo pensaban desde un nosotros. Y esa es una gran diferencia con el modo de pensar europeo. Por otro lado, Dussel propone la identidad americana desde el análisis de la filosofía ético-política, y ahí va a tomar fundamentalmente a Levinas y algún otro filósofo de la ética del siglo XX, con los cuales va a dialogar continuamente. Él después dice que, bueno, toma a Apple, por ejemplo, y dice: la historia trágica de nuestros pueblos sometidos y dependientes están necesitados de liberarse, por lo cual la filosofía de la liberación debe hacer tomar conciencia de la opresión y se torna el elemento teórico y crítico como necesario en este proceso liberador, pero a su vez se ve atravesado y colonizado por el pensamiento europeo. Él se reconoce en este último tiempo, en esta última década, en un par de charlas que él ha dado, más allá de todo el proceso que hizo de mirar la filosofía latinoamericana desde una realidad puramente latinoamericana, él dice que muchas veces se reconoce a sí mismo, y esto es como un peso para él, el hecho de de saberse de alguna manera colonizado por este pensamiento europeo. Eso es lo que quise decir en esa frase. Por otro lado, lo tenemos a Juan Carlos Scannone, que como jesuita, digo yo, su pensamiento está atravesado por la espiritualidad del vasco fundador de la compañía. Por lo cual, todo su pensamiento filosófico y teológico plantea la necesidad de ir construyendo con el pueblo de Dios el mandato de Jesús en un lugar determinado, con un pueblo determinado y en un tiempo determinado. Contextualizar nuevamente la situación. Tomo una breve síntesis que hacía de él Émile Sécura el año pasado, a los pocos días de su fallecimiento, y en una nota que hizo para el diario Página 12, ella decía: aunque formado en la filosofía europea, Scannone
encontró en América Latina otra mediación para hacer teología, la cultura popular. Como sintetizador de la filosofía y la teología argentina, tradujo al mundo el pensamiento de Lucio Gera y de Rodolfo Kusch. Como filósofo de la liberación, tomó la realidad como punto de partida. Como jesuita, tuvo al Evangelio como principio de discernimiento. Como filósofo del pueblo, fue el primero en enunciar la posición analéptica ante el conflicto social como lugar de constitución de las identidades. Como teólogo propuso un método de preguntarse ¿por dónde pasa Dios hoy? Escuchando el lenguaje simbólico de Juan Pueblo y buscando sapiencia donde otros solo ven ignorancia. O sea, esta cuestión de que el pueblo es bruto, no sabe, o es esta palabra que de alguna forma tiende a desprestigiarnos o a menoscabarnos, diciendo que somos populistas, cuando el término populista desde un concepto europeo tiene otra connotación totalmente distinta desde la América. Acá en América el término propiamente no tiene nada que ver con lo que nosotros utilizamos de lo popular, desde esta mirada hacia el pueblo que tenemos, y no como una mirada de usar al pueblo para beneficio. En la segunda parte planteo esta cuestión de, al menos yo, dónde estamos parados, cuál es nuestro presente de la filosofía latinoamericana hoy. Y esta parte la voy a plantear desde Enrique Dussel. Pongo una frase ahí para iniciar la idea de esta parte, o para ser disparador en esta parte, que es una frase que tomo del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, es el número 318, y él dice: en tiempos de desolación nunca hacer mudanza. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en crisis, en momentos en que todo se está moviendo, calma, pará la pelota y empezá a mirar dónde estás y qué está pasando. Esta es la situación que estamos viviendo hoy. Es tiempo de parar la pelota y de empezar a mirar qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está viviendo la gente. Por eso la tomé. Aunque él lo habla a nivel personal, creo que nos sirve hoy también como humanidad de poder mirar, y a nosotros quizás más la responsabilidad de poder mirar y poder ir pensando una respuesta para lo que va a acontecer. Me parece, y creo que en esto estamos de acuerdo, que estamos atravesando una de las más grandes crisis de estos últimos siglos a nivel mundial. Pandemia, crisis económica y social, crisis de identidad, crisis ética y moral, crisis del Estado-Nación moderno, crisis de liderazgos, crisis de poder y de los territorios, tiempo en que estamos viendo en estos meses que se han caído caretas y se puede ver el verdadero rostro del otro, el que da de lo mejor de sí, anónimamente entregándose en función de otros, y también el que muestra sus miserias, sus más profundas miserias y egoísmos, que tiene que ver con lo que ha recibido y cómo ha ido creciendo en esta vida. Por eso, siguiendo el consejo de Ignacio, es tiempo de parar, de mirar, de escuchar, de sentir. Nos animamos a no virar el rumbo, sino a mantener
el rumbo que ya habíamos puesto anteriormente. Por ahora es seguir con el mismo rumbo, porque si cambiamos ahora vamos a hacer desastre. Eso es lo que quiero decir. No es momento de hacer cambios bruscos, que no estaban pensados con anterioridad, porque lo que vamos a lograr es que se hunda el barco. Lo que sí podemos hacer es seguir con lo que ya se había planeado antes, ver qué se puede realizar y qué no. Eso entonces debemos dejarlo de lado o simplemente en stand-by. Hoy no es momento de hacer esos cambios bruscos. Tiempo de releer también por dónde veníamos caminando, pero también tiempo propicio para pensar hacia dónde y qué se puede hacer después que pase esta situación. ¿Cómo quisiéramos vivir? ¿Qué quisiéramos construir una vez que pase esto? Poseemos una rica cultura y conocimiento de la filosofía y teología europea. Manejamos y hemos leído a diferentes autores, y esto me refiero a nosotros en general, posturas, la cuestión del lenguaje, sus antropologías, hermenéuticas, fenomenologías, nociologías, ontologías, la ética y las posturas políticas de sus pensamientos. Pero quiero analizar una mirada de Latinoamérica. Y ahí tomo a Dussel, diciendo que la filosofía de la liberación nace también como ese proceso de búsqueda de la propia identidad. Identidad que está situada en un tiempo y en una cultura, pero una cultura condicionada, va a decir él, porque se pensaba desde parámetros culturales que no eran los que se vivían en estas tierras. Entender que la cultura popular no es un simple populismo, que hay diferencias entre lo que se entiende por cultura popular y del pueblo, o del pueblo desde América Latina, y la idea de populismo surgido desde el pensamiento europeo para analizar sus propias realidades y líderes. Hay que romper con ese paradigma de la modernidad y la posmodernidad, va a decir Dussel, que no es más que una cultura eurocéntrica, que postula su superioridad y dominación de Europa por sobre las demás realidades del mundo. En este modelo de pensamiento, dice Dussel, no hay más que una pretensión de universalidad de la filosofía moderna europea sin darse cuenta que es una filosofía particular. Ya en otros lugares del mundo, en América Latina, en África, en Asia, hay otros modelos de pensamiento, que son filosofías particulares también. Pero la europea tenía esa pretensión de universalidad. La cuestión, dice Dussel, es cómo poner fin a esa intencionalidad del pensamiento europeo sobre las otras culturas del mundo. Dussel va a decir, y acá lo cito textualmente, esa pretensión termina cuando las filosofías de las otras tradiciones filosóficas culturales toman conciencia de su propia historia filosófica y del valor situado de las mismas. Esto es que debemos abrir los ojos, los oídos y ayudar a que nuestros pueblos también los abran, porque es dándonos cuenta que se puede producir un cambio. Si seguimos reproduciendo esta cultura eurocéntrica, no hacemos más que reproducir lo mismo que tenemos hasta acá. En estos últimos tiempos, Dussel va a proponer sacar o cambiar la mirada, y él no va a utilizar, bueno, de hecho, la palabra ya, la modernidad, hay que cambiarla, dice él, pero también la posmodernidad. La palabra dice, y lo que significa la posmodernidad,
es algo puramente europeo, nace en Europa. Él dice, en una charla que tuvo hace unos años con un grupo de estudiantes mexicanos, él les decía, yo fui el primero en utilizar la palabra posmoderna, aún antes de que Lyotard la pusiera en sus escritos. Cuando vi que Lyotard empezaba a utilizar esta palabra, entonces busqué la forma de justamente sacar también esta idea de posmodernidad. Y la palabra que él encontró para hablar de cuál es el modelo a seguir a partir de darnos cuenta de que la modernidad y la posmodernidad es esa pretensión europea de universalidad, es la transmodernidad. La transmodernidad va a ser el modo, la forma de llevar adelante en la filosofía que los distintos modelos particulares de diferentes partes del mundo también cobren importancia y estén a la par de ese modelo europeo. Esa identidad o esa idea de universalidad filosófica no es más que una particularidad de otras culturas. Así se puede decir, dice Dussel, que la universalidad formal abstracta de ciertos enunciados o principios que pueden ser manejados de manera diferentes en el nivel material de cada cultura, no niega que pueden ser puentes que permitan la discusión entre distintas tradiciones filosóficas. La tradición oriental, de la India, de China, de Japón, la tradición filosófica de África, del norte de África, diferente a la del sur de África, o de pueblos y tribus del África, y la tradición filosófica latinoamericana. Esto es lo que va a permitir el diálogo entre distintas tradiciones filosóficas y culturales. Sea posible el avance y, por otro lado, romper con esa pretendida superioridad del pensamiento europeo y norteamericano del siglo XX y en los inicios del XXI. Este proyecto mundial que intenta ir más allá de la modernidad propia del pensamiento europeo y norteamericano tampoco puede ser posmoderno, va a decir Dussel, porque no deja de ser una crítica a la modernidad, pero una crítica que está pensada desde Europa y desde Norteamérica. El pensamiento de Oriente, el pensamiento que se expresa en África, el pensamiento que se expresa en Latinoamérica, hace que hoy sean posibles otras filosofías, otras experiencias de pensar, porque otro mundo es posible. Pongo ahí que es una frase de uno de los documentos que escribió allá en la década, a finales de la década del 90, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer? El tercer paso con el que me animé a pensar. Y acá también pongo una frase disparadora para este tercer momento y tomo unas palabras que Lucas pone en boca de Jesús. Mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Creo que hoy es nuestro turno. La historia hoy es nuestra. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Todo lo analizado anteriormente nos lleva a este último punto. Debemos ponernos a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Es cierto que no podemos renegar de lo que somos y cómo ha sido nuestra construcción cultural, que hemos sido educados en una cultura colonizada y en otra etnocéntrica, que muchos somos descendientes de europeos,
Yo soy tercera generación de argentinos, pero mis bisabuelos eran europeos. Y algunos quizás más cercanos todavía. El modo de cómo lo hicieron aquellos hijos de europeos en estas tierras hace 2 siglos. Belgrano era hijo directo de italianos, San Martín era hijo de españoles, y muchos de estos que intervinieron en esos primeros momentos del nacimiento de nuestros países, de nuestras identidades nacionales, eran hijos de europeos. Sin embargo, pensaron primero en la tierra en que habían nacido y en que vivían, que en el modelo europeo. Hoy nos toca a nosotros, estamos atravesados por el pensamiento y la cultura europeo-norteamericana. La cultura de ellos nos invade continuamente en todas las cosas que generalmente tenemos enfrente. Pero también estamos atravesados por una identidad latinoamericana, creo yo. Cada vez nos vamos dando cuenta que nuestra identidad latinoamericana nos tira más. A pesar de esto que estamos viviendo, creo yo que amamos esta tierra, amamos esta gente, y este es nuestro lugar en el mundo, de alguna manera. Creo que no podemos renegar de que ambas, esta cultura, esta historia europea que nos es parte, y esta realidad de sabernos latinoamericanos, son dos realidades que nos atraviesan, en las cuales estamos atravesados. Pero así todo, creo que pensar y reconstruir nuestros pueblos es importante y necesario. Es animarnos a reconstruir todo aquello que las distintas crisis han hecho de nosotros. Lo pienso también desde esta mirada de que de alguna manera hoy nosotros tenemos esto que en filosofía se dice, estamos parados sobre gigantes. Nosotros estamos parados sobre los gigantes que antes de nosotros, durante 2 o más siglos, quizás, fueron pensando esta realidad latinoamericana. No sabemos más que ellos, pero sí sabemos, como se dice en filosofía esto, que estamos parados sobre gigantes. Todo lo que nos han transmitido y hemos ido mamando en este tiempo, nos tiene que servir para poder superar lo que ellos soñaron. Para poder mirar a nuestros pueblos y a nuestra gente y que se sienta identificada con su tierra, y donde pueda visualizar un futuro próspero para ellos, para sus hijos, donde a fuerza de trabajo, de estudio, de solidaridad, de justicia, de paz, se pueda caminar buscando ese horizonte que, aunque siempre se aleja, es el que hace que no nos perdamos. Somos un pueblo basado en lo multicultural, en la pluralidad religiosa y en el respeto mutuo. Nos sabemos violentos también, por eso apreciamos el gran valor de la paz que hemos logrado y conquistado en estos últimos años. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el saqueo de la casa común. No podemos ser cómplices de aquellos que siguen robando y arruinando nuestro planeta, que se siguen haciendo de los... 2 minutos. Bien, y ya justo estoy cerrando, gracias Claudio. Que se siguen haciendo del fruto del trabajo diario de tantas mujeres y hombres de buena voluntad. Nuestro silencio va a ser cómplice, si no. Nuestra mirada cristiana nos, entre comillas, nos llama a ser partícipes de ese cambio. Cierro con esto.
es importante poder dialogar aún con aquel, y más todavía, con aquel que no comulgamos en muchas cosas. No desde el desagravio, no desde el valorar su pensamiento y su persona, sino todo lo contrario, para construir, para mirar cuáles son los puntos en común que tenemos y poder construir desde ahí. El encuentro con un otro, totalmente otro, para ser pleno, deberá partir de un corazón sincero y dispuesto a la sorpresa y admiración de ese otro que sale al encuentro. Y no nos reclama una respuesta desde el hacer. Perdón, me corrijo. Y nos reclama una respuesta desde el hacer y desde la acción. Aquí cierro. Gracias, perdonen. Muchas gracias a vos, Enrique. Muchas gracias. Realmente nos llevaste, ¿no?, en este transcurso histórico a repensarnos en estos polos, debemos decir, lo propio nuestro, en la manera de situarnos, junto también con el pensamiento europeo, de decir, bueno, no es descartar ninguno, sino aceptarnos como una reconstrucción, justamente como lo planteas vos. Bien, este espacio también se abre ahora a aquellas indagaciones, aquellas cosas que nos vino a la mente, algunas ideas que podamos compartir a partir de ahora. En el chat vamos pidiendo entonces la palabra por el chat y vamos interviniendo y aportando a esto que nos dejó Enrique. Muchas gracias, Enrique. Una cuestión, Enrique, quizás vamos para ir disparando. La cuestión de esta unión que haces vos entre lo filosófico, en la manera nueva de pensar filosófica, situada ya de Dussel, de Scannone, también, ¿no?, de estos autores de la teología, de la filosofía de la liberación, haces como un nexo entre esta manera de pensar un mundo posible, ¿no?, que parece más inclinado a la esperanza y a un pensar teológico, ¿no? Me gustaría un poquito que, si puedes ahondar un poquito en eso, digamos, en esa unión entre esta forma que estás proponiendo filosóficamente de pensar y el mundo, un nuevo mundo posible. Bien. Gracias por la pregunta. Primero, lo teológico cristiano lo hablo y lo digo acá porque creo que todos compartimos de alguna manera esa mirada. Yo no puedo negar a mí mismo en cuanto a esta construcción que tengo, tanto filosófica como de fe cristiana. Por eso trato de unir aquello que hace a lo fundamental de mi vida, que es mi fe, con aquello que la filosofía me plantea para construir la realidad desde diferentes ámbitos que no necesariamente tengan que ver con lo religioso. La filosofía nos ayuda a mirar y a analizar la realidad que estamos viviendo, pero nuestro ser cristianos y viviendo una fe nos hace tener justamente, entre comillas, un hándicap para poder justamente esa esperanza que decías vos, poder mirarla en función de la acción, no de una esperanza sin sentido, sino que la esperanza la construimos en la medida que vamos haciendo que ésta sea posible, que se vaya desarrollando. Digo, esto de a Dios rogando, pero con el mazo dando también.
si se entiende el ejemplo burdo, pero en este caso para amenizar la parte académica, digamos. Gracias, Enrique, gracias. También está ahora abierta para todo aquel que quiera también presentar alguna pregunta. Enrique, yo, Pancho. ¿Cómo andás, Pancho? Me parecían dos cosas que la extrapolación de la mirada europea y el eje que propone Dussel de la mirada de Latinoamérica o el eje pacífico, deben tener dos aspectos o dos notas así, por lo menos diferenciadoras. En lo que vos nos presentaste, hay mucho de europeo también en la forma de la acción y de la planificación. Uh-huh. Y segundo, ¿cuáles serían las singularidades respecto de... también veía mucha acción hacia el final de tu presentación, que es un campo enorme de actividades, de acciones, de estrategias que hay que implementar, y a la vez la filosofía del estar, ¿no? de Kusch, desde la idiosincrasia y el estarse propio de los pueblos que él mismo estudió entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Hay como dos polos en esas dos observaciones, Europa, Latinoamérica, y la forma de actuar. Digamos, ¿cuáles serían en este nuevo mundo? Yo también pienso un nuevo mundo es posible. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? Porque podemos terminar actuando como el chip que ya nos han puesto, digamos. Sí, gracias, Pancho. Primero, cuando yo citaba a Kusch y atrás de lo que iba diciendo hay mucho del pensamiento europeo, vuelvo a lo mismo. Digo, en mí está esa doble construcción desde el pensamiento europeo y también en este último tiempo desde el mirar nuestra realidad como latinoamericanos. Entonces, no puedo descartar una para poner la otra por encima de esta, sino que soy esas dos realidades, están en mí esas dos realidades. Por eso hablo, digamos, utilizo el lenguaje que ya tengo, propio de la filosofía europea, pero para también que me ayude a pensar la realidad latinoamericana. Cuando yo hablaba del estar de Kusch, trataba de citar brevemente el pensamiento de él. Lo mismo cuando cité a Dussel. Ahora, la cuestión que yo me planteo es que creo, como vos bien decías, que lo que va a acontecer tiene que ser distinto a lo que vinimos viviendo, porque si no nos transformamos en una realidad gatoparda, o sea, que todo cambie para que nada cambie. ¿Cómo hacerlo? Creo, en mi modo de ver, que este grupo y otros seguramente que estarán dando vuelta por otros lados, son fermento para empezar a pensar y a dar soluciones a esa problemática que nos está surgiendo. Por eso digo, no es momento de hacer los cambios hoy. No podemos hacer el cambio en el medio de la tormenta. Sí podemos ir pensando qué queremos para el mañana. Por lo pronto, en mi pensar, está en cambiar, por ejemplo, el modelo que tenemos de enfrentamiento. Esta famosa realidad de que hay dos sectores enfrentados, y esto no viene de ayer, no viene de hace 10 años, ni de hace 40.
esto viene desde antes del nacimiento de 1810. Hay dos modelos que continuamente están enfrentados y en esa tirantez de poder. De poder, algunos con una mirada más hacia todos y otros con una mirada más sectorial, más utilizando palabra marxista, más desde la clase. Tampoco me parece que ese es un modelo que queremos seguir repitiendo. Tenemos que pensarnos que somos todos argentinos, algunos miran más otras realidades y se quedan conformes en la realidad que viven, y otros no. Queremos que esta situación es de dependencia, es colonizadora, y queremos un modelo distinto. El primer paso me parece que es dialogar. Es cierto que para que haya diálogo tiene que haber dos, al menos dos, y que parta de la escucha respetuosa del otro, porque si no hay una escucha respetuosa del otro es imposible que haya diálogo. Pero digo, aún en cada sector me parece que hay personas, hay hombres y mujeres que están dispuestos al diálogo. Digo, yo lo veo en mi familia, en sectores de amigos, que tenemos diferentes miradas, pero cuando nos sentamos a charlar podemos dialogar y podemos llegar a puntos en que compartimos algunas cosas en que los dos estamos de acuerdo. Bueno, ese es el momento para construir, en aquello que estamos de acuerdo. Ese es el punto de partida, me parece. Obviamente en lo que no estamos de acuerdo no vamos a poder construir juntos, pero sí en lo que estamos de acuerdo. Eso sería algo. Y después, obviamente, yo soy un hombre, entre comillas, de deseos. Tengo que seguir visualizando cuáles son esos deseos. Quiero que haya paz, quiero que los chicos no pasen hambre, quiero que haya una iglesia más ocupada del último que del primero, una iglesia que esté encarnada, y digo iglesia y me estoy refiriendo a las piedras vivas, no a la estructura. Entonces, poder pensar y poner en palabras y poder escribir esto y después transmitirlo, me parece que es un punto de partida. ¿Que va a faltar? Sí. No lo puedo hacer yo solo, es también una propuesta de que estoy pensando esto y cómo entre todos nos podemos ayudar, entre comillas, a pensar para después accionar. Sí, Enrique, yo celebro dos cosas en esta conversación. Primero, que nos haya remitido a la historia argentina, que nos constituye y que muchas veces en el presente y hacia el futuro no la tenemos en cuenta, ¿no? Repensarlo significa asumir el camino hecho, en muchos casos, para no hacer lo mismo. Y segundo, tu perseverancia y la de muchos otros en este grupo, justamente, en este espacio de diálogo, porque la propuesta del diálogo se realiza dialogando, ¿no? Y ofreciendo lo mejor de cada uno. Gracias por tu propuesta de hoy. Y a todos. Gracias a vos, Pancho. Hola. Carlitos. Bueno, yo pedía palabras, no sé si ha visto ahí Claudio en el chat, pero bueno, no importa, yo igual hablo. Sí, Carlos, te había visto, así que metele nomás. Tarde. No, Enrique, bueno, me pareció muy interesante lo que nos compartiste. Sobre todo interesante a mí, y por eso es que bueno, por eso mi intervención, más que un aporte para enriquecer lo que vos lo que haces. Y tiene que ver, ¿no es cierto?,
con uno de los autores, con dos autores que ciertamente son los que con los cuales, digamos, poco a poco los voy asumiendo también en cuanto a su pensamiento para incorporarlos y de algún modo asumirlos. Uno es Ignacio Ellacuría, bueno, el otro es Juan Carlos Escano. Creo que son dos autores que me juicio que después de algún momento vamos a tener que hacer un cursillo de esto. ¿En qué sentido? Primero, como vos hablaste, ¿no es cierto?, de la historia de ser latinoamericana, hiciste referencia a la historia latinoamericana y a la historia argentina, y el rol de ellos, los mencionaste ellos en su rol específico como hombres de conocimiento, o sea, intelectuales, ¿sí? Pero intelectuales orgánicos, ¿sí? O sea que de algún modo comprometidos con la vida y sobre todo comprometidos con la vida del pueblo, y la historia del pueblo, y sobre todo del pueblo latinoamericano, y cada uno en su lugar, ¿no? Entonces, y de este carácter de intelectualidad orgánica, creo que ahí también hay una manera de entender o de presentarnos desde estas perspectivas, esto de hacer filosofía o poner o enseñar filosofía. En este caso lo voy a tomar en esa perspectiva. Creo que hay un desafío importante que estas dos personas, estos dos grandes del pensamiento latinoamericano nos presentan, es que tanto para Ellacuría, que para prácticamente él propone un ejercicio de la filosofía o un hacer filosofía, no desde la mera abstracción como lo dijiste y lo planteaste, o sea, de un mero intelectualismo, sino con un fuerte, profundo ético, de lo ético, que sería el aspecto mucho más práctico de la filosofía. Entonces, de algún modo, el pensamiento propiamente el latinoamericano es un pensamiento de una praxis ética. En esto de cómo la realidad social, la realidad del pueblo, la realidad que vive el pueblo mismo, es la existencia y en todo su aspecto de debilidad y de vulnerabilidad. Realidad de justicia, de injusticia, ¿cierto? De pobreza, de desigualdades, de exclusión, y creo que eso es lo orgánico. O sea, y creo que eso es lo vital, y eso es lo que de algún modo es de lo cual todos aquellos que hacemos ese ejercicio del pensar tiene que ser el punto de partida para esto que vos propones en tu escrito, de reconstruirnos en una perspectiva de lo histórico. O sea, sin dejar de lado el pasado, pero también te recuerdo que ese pasado no solamente es europeo, sino que es también originario, de estos pueblos, ¿no es cierto?, que estuvieron antes, muchos antes, que las llegadas propiamente de los europeos. Entonces ese pasado es lo que de algún modo se nos plantea como ese puntapié para empezar a poder construir una sociedad, como decía Scannone, o esa sociedad, ¿no es cierto?, de respeto, de dignidad, de igualdad. Yo creo que es algo fundamental el pensamiento de Ellacuría, porque todo pensamiento en sí mismo subyace un sentido del hombre, un sentido antropológico. Y él tiene una manera antropológica, una concepción filosófica del hombre muy interesante, que es de entender que el hombre es, ¿no es cierto?, un sentipensante. Un sentipensante. No solamente somos racionalidad, razón, sino que somos afecto, emoción, pasión, deseo, historia, presente, circunstancia. Entonces es algo que es lo que de algún modo nos hace estar eso, nos hace estar, existir, ¿no es cierto? Y que teniendo en cuenta todo ese dinamismo de la historia que nos atraviesa. Por eso,
ese concepto antropológico es algo también interesante para ver qué es lo que vive, siente y experimenta el pueblo en esta situación de emergencia, ¿no es cierto?, de pandemia. ¿Cómo vive, cómo siente? ¿Cómo siente aquel, ¿no es cierto?, profesional o aquel que no lo es? ¿Cómo lo está viviendo y sintiendo? Y creo que por ese lado también hiciste mención, o lo expresaste, de cómo en muchos está la incertidumbre, la desconfianza, el cansancio. O sea, cada rato me tengo que ir, ponerme un barbijo, o tengo que salir según la terminación de un documento, o no terminamos nunca de saber si nos prolonga la cuarentena, o volvemos a fase 1, o seguimos en otra fase. O sea, de algún modo, o si hay funcionarios que nos dicen la verdad de si hay o no circulación del virus. Lo digo en realidad aquí por Salta mismo. Entonces, de algún modo, creo que ese es el sentir, y eso es lo que de algún modo nos tiene que ser ese desafío del escuchar y estar atentos. Entonces, por eso creo que la elección de estos filósofos y teólogos para mí me parece pertinente en tu escrito, porque de algún modo plantea también un desafío para esto de, digamos, cómo pensar filosóficamente y teológicamente. Y en cuanto a Scannone, creo que un poco el cómo hacer posible esta nueva sociedad o posible sociedad donde podamos estar mejor. Está bien, no hay recetas en ese aspecto, pero creo que hay caminos que se deben de continuar. Vos dijiste bien del diálogo, perfecto. Pero en ese aspecto el diálogo es comunicación y es lenguaje. Y el lenguaje es simbólico. Entonces tenemos diferentes formas de expresar nuestro sentir, y distintas maneras de poder, de algún modo, decir algo. Entonces, simbólicamente somos diversos, somos totalmente diferentes, pero buscamos ese diálogo de llegar a algo común. A mí me parece que en esto Scannone, la propuesta de él es el de una filosofía o de un pensamiento inculturado. En Scannone ese pensamiento inculturado, básicamente lo que significa inculturación él lo toma como integración. ¿Qué se integra? Se integra lo múltiple y lo diverso de un pueblo. Y lo múltiple y lo diverso de un pueblo es cómo vive cada uno de los que componemos el pueblo, una sociedad. Entonces, desde un intelectual, un profesional, un artesano, ¿no es cierto?, o alguien que vive el día a día. Entonces, esa integración de lo plural y lo diverso es también un desafío. Somos una sociedad que integra, somos una sociedad que ve en la diferencia una posibilidad de construcción de una sociedad. Entonces, a mí me parece es un aspecto interesante tener en cuenta como para ir haciendo en realidad un diálogo, pero en clave de inculturación, de integración de eso que es diverso, eso que decimos otredad en términos levinasianos. Por eso me pareció interesante y creo que eso ayuda muchísimo a que esto también sea un espacio donde podamos ir desde la diversidad, ir construyendo, ¿no es cierto?, y aportando a la construcción de una sociedad. Eso nada más, Enrique. Muchísimas gracias, Carlito. Yo lo que por ahí quiero decir, no en defensa, sino para... no daba analizarlo a cada uno más pertinentemente como lo hiciste vos, ampliando el recorrido de cada uno de ellos. Sí, por ahí agregando a lo que vos dijiste,
los dos autores son jesuitas, o fueron jesuitas. Los dos autores que vos nombrás tienen la experiencia espiritual que le transmitió la compañía de Jesús en la persona de San Ignacio. Esto de ser contemplativos en la acción. Y acá va, este modo de hacer filosofía contextualizado, puesto en el otro, continuamente hacia lo ético, que también viene al modelo de Jesús. Cómo Jesús vivió, bueno, esa experiencia que ellos vivieron en el hacer ejercicios espirituales, después la van plasmando en su pensamiento filosófico y teológico. Una cuestión yo tuve la suerte de haber cursado un par de años con Escanone, de haber conocido, de haberlo tratado allá por principios del 2000, y él nos contaba, con todo su saber, por ahí nos hacía llegar la filosofía de, fíjense ustedes, decía él, cuando doña Marta en la capilla me dice tal cosa, padre, si usted tal cosa, fíjense la profundidad de ese pensamiento, porque así como lo analizó, nos decía tal autor, bueno, doña Marta se está haciendo la misma pregunta. Y entonces, esto que decís vos, cómo el pueblo, la gente más sencilla, tenía mucho para decirlo. Esto que dice Emil Secura, el Juan Pueblo, él se nutrió de esa realidad de las capillas de San Miguel, en el Gran Buenos Aires, y de la sencillez de esa gente. Y en cuanto al tema de la inculturación, no es más que también la experiencia de la compañía al mandar a sus hombres a misionar, a ir a lugares inhóspitos, pero no desde conquistador, sino de aprender, vivir con la gente del lugar. Es lo que pasó acá en América, digo, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, lo que vivieron los jesuitas que se fueron a la India o a la China, el hecho de Ricci, por ejemplo, en China, es ponerse en la cultura de los otros y vivir esas experiencias. Y eso, entre comillas, los jesuitas lo tienen a flor de piel y saben de lo que es inculturarse. Por eso me parecía importante sumar a lo que habías dicho vos, y creo que en eso tenés mucha razón. Sí, creo que nos sirve para, digo, en mi caso, que yo mamé de los 16 años, mamo la espiritualidad ignaciana como laico, pero la vivo y la siento y me ha hecho madurar en mi fe. Creo que Ignacio en sus ejercicios nos da estas herramientas desde su propia experiencia de encontrar a Dios en todas las cosas. ¿Qué es esto? Este es el tema, encontrar a Dios en todas las cosas y en todos los hombres. Y esta es la particularidad que a lo mejor en el sentido para pensar este nuevo mundo que va a acontecer, bueno, ¿dónde, cómo Dios está en todas las cosas? Está en la gente, está en la tierra, está en nuestros lugares, y es cierto que nuestra historia precolombina tiene mucho para decirnos, nuestra historia no solamente de conquistada por el europeo, sino cómo vivían nuestros pueblos originarios acá. El hecho, lo veo a Luis ahí, y que él que sabe guaraní y todo, bueno, el guaraní, ¿por qué se apegó tanto también a esta modalidad que le dieron los jesuitas, y por qué tuvieron tanta afinidad y tanta sencillez y simpleza y se pudieron trabajar juntos? Digo, y ambos aprendían de lo que el otro le podía enseñar. Eso me parece fantástico, y es lo que nos debe llevar a seguir caminando también, esta capacidad de poder tener abierto el corazón, la mente,
para en este nuevo caminar estar abierto a lo que el otro me pueda enseñar y dejarme sorprender por eso. Era eso, nada más. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Enrique. A vos. Sí, la verdad que tu escrito, lo que pusiste, está abriendo muchas cosas, ¿no? De pensar estas dimensiones y además no solamente de pensar en dimensiones, sino en esa acción de reconstruirnos, ¿no? Que bien vos comenzabas con esto, es decir, yo quiero hablar de la acción, es decir, ir a pensar una praxis que pueda reconstruirnos. Y como ya aportaba Pancho también ahí, es decir, que celebraba esto, es decir, trae a la memoria la historia que es necesario porque es el lugar de toda reconstrucción, ¿no? Y bien, ahí Carlos decía, bueno, hay que hablar de esta reconstrucción a partir del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje se diversifica y al diversificarse la realidad también se nos muestra plural, como decías vos, ¿no? Y eso es interesantísimo, es decir, una reconstrucción a partir de todos estos ambientes. Bueno, no sé si hay alguno más que quiera... Ahí, Claudio, Sí. solamente una resonancia. Creo Buenísimo. que el título que eligió Enrique es muy fuerte en dos cuestiones. Hay dos palabras que me parece son muy ricas. La primera, el pensarnos y el reconstruirnos, ¿no? Tanto una acción como la otra, tanto el pensar como reconstruirse, implican no solamente mirar lo que hubo, sino mirar lo que hay, ¿no? Porque tienen un cierto dinamismo como propuesta en sí esta acción. Y Enrique arrancaba con una frase muy, muy interesante que le escribió. Dice, creo que solo en la acción hay esperanza. El pensar es una forma de acción más pasiva, pero acción al fin. Yo creo que a eso lo puedo discutir porque él mismo, en esto de traernos la memoria de las universidades, traernos la memoria del pensamiento latinoamericano, sabemos que el pensamiento no es algo pasivo, sino una forma de actuar totalmente fuerte y que posee realmente mucho empuje en la vida de una comunidad y sobre todo a nivel cultural. Por eso no sé si es muy pasivo el pensar, sino creo que es realmente una acción fuerte y que va recobrando siempre mucha más fuerza a la hora de hablar a viva voz. Y esto, ¿no? Creo que solo en la acción hay esperanza. Yo creo que esta virtud teologal de la esperanza realmente es un empuje. En sí es un dinamismo, es un motor, la esperanza es un motor. Y en este pensarnos, ¿no? Implica también no solamente decir lo pasado, sino el hoy, lo que tenemos, lo que escuchamos. Y creo que es un tiempo en el que vamos abriendo nuestros oídos a muchas minorías que reclaman, reclaman y reclaman. Y creo que la voz de estas minorías, el pensamiento de estas minorías que se está dejando escuchar, es realmente un motor de esperanza que de alguna manera nos proponen reconstruirnos, ¿no? Estas palabras que escuchamos bastante seguido, reconstruir, deconstruir, implica también mirar lo que hay edificado, lo que se edificó, para realmente después de ahí empezar a cimentar algo y ver algo de cambio, ¿no? Pero me quedo con esto, esta resonancia que me deja lo que compartía el compañero, pensar, reconstruir, acción, esperanza, ¿no? Palabras con mucha fuerza y que dejan ahí picando para cuantas cosas pensar y seguir proyectando, ¿verdad? Gracias a Enrique y gracias compañero. Lo único que no vi a ninguno con la copa de vino, ¿eh? Yo hoy la dejé porque necesitaba tomar agua. Ah, muy bien, Claudito. Es para el cierre, Ah, Alexis. ¿viste? Es para el cierre, Alexis. Ah, bueno, ya preparo para el brindis Dale, entonces. dale. Cualquier excusa es buena para descopar, ¿viste? Exactamente. Te agradezco, Alexis. Cuando yo ponía que pensar es más pasivo, lo decía en cuanto al cuerpo, y quería jugar con esa chanza. Pareciera que el pensar es más pasivo, pero tiene la fuerza de poder llevar a la acción muchas cosas el pensar. Si no pensamos, actuamos intrépidamente, y sabemos que
lo intrépido nos puede llevar a desastres. Como también el quedarnos en la cobardía de no hacer nada, también es malo. El punto medio sería la valentía, de justamente accionar movidos por ese discernimiento que es el pensar. Gracias por el aporte. Bueno, gente linda, vamos ya llegando a un final de un nuevo de vino. Damos de corazón gracias, Enrique, gracias por tu exposición, muy bueno, despertaste muchas cosas, por lo menos en mí, y creo que en muchos de ustedes también, ¿no? Así que, como está llegando ya a este momento del brindis, ya tengo mi copa, ¿no? Tengo agüita nada Esperemos más, pero bueno, que que tengan sea su para... copa, bien Marce ahí con eso que creemos que agua. Nos gustaría verlo a todos, por lo menos Bien, Alexis. con algo en su Bien, bien. mano, ¿no? Y proponerle esto, ñawi, que en lengua quechua significa ojo, garganta, y en una acepción más general, rostro sería. Quiere decir eso, que nosotros somos una comunidad que queremos ver y decir juntos, no solitarios, sino juntos. Por eso es que ñawi es una comunidad de diálogo intercultural. Así que, gente, muchas gracias por este viernes. Ya estaremos mandando las invitaciones para el viernes que viene. Y hay una propuesta, nosotros ahora tenemos Facebook. O sea, si quieren buscarlo en ñawi, comunidad, ñawidiálogos.com. Bien Ariel el que sabe ahí, el que nos está ayudando, y pueden buscarnos como ñawi ahí, y también la propuesta es que, si les parece, ir armando un grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que en el Facebook vayan dejando sus teléfonos y vamos armando el grupo. La mayoría casi los tengo, así que puedo ir ya armándolo con ustedes, si es que ustedes desean, ¿no? Así que así lo quieren. Por supuesto. Genial. Gracias a Entonces, todos. brindemos por esta comunidad, brindemos por la presencia de ustedes, y como bien ya nos traía el recuerdo Enrique Kusch, por esto del estar. Gracias por estar. Y Buen mañana, Que siga muy bien. salud. Buen fin de semana a todos. Salud. 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 Y mañana es la Pachamama, así que Sí, exactamente. Y no hable de eso. hay que Había tanta sahumar, alegría que hay tuve que que... ir acotando y seleccionando. Y me cortó. Son aperturas interculturales, así que no sé, Marce, allá en Buenos Aires, si es que sauman, más o más, ¿no? Ahí, Luis, ahí en Ultra, no, ¿dónde estás, Luis? En Torcuato. el sur. Así que, más o también. Bueno, Ariel, no sé si nos quería hablar un poquito de las redes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me ¿Cómo escuchan? estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, sí, estamos desarrollando un sitio web, es nawidialogo.com, todavía está en desarrollo, pero ya algo se puede ver. Y y las redes sociales, ¿sí? En todas las redes sociales nos van a encontrar como @nawidialogo. Puede ser en Facebook, en Twitter, Instagram, en YouTube. Todos estos encuentros vamos a empezar a ponerlos en las redes sociales a disposición de la comunidad, porque bueno, se tratan temas muy interesantes, muy buenos los encuentros, ¿sí? Así que bueno, a compartir estas reflexiones, conocimientos, demás. Bueno, pronto van a estar recibiendo, como decía Claudio, una invitación para un grupo de WhatsApp. Va a ser más formal la invitación a las redes sociales. Si bien ya están disponibles, pero por ahora están un poquito vacías, o sea, recién estamos
dando de alta las cuentas en las redes sociales y en la página web. ¿Sí? Bueno, gracias Ariel. Así que las redes sociales, nuestra página también, van a estar todos estos diálogos que hemos entablado durante estos 13 encuentros, ¿no? Y también la presencia de ustedes. Va a ser muy rico para que vaya creciendo todo esto. Bueno, muchas gracias Ariel, y muchas gracias a Enrique todos. por esto. Un gran abrazo y buen fin de semana Nos a todos. vemos. Gracias, Buen igualmente, fin de que sigan muy bien. semana. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Igualmente. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, buen fin de semana. Buen fin de... Henry, salud. Hasta la próxima. Terry de Perú, así que salud. Chaucito.